A partir de este momento, presentamos a ustedes el programa A los pies del Maestro. Programa educativo cristiano que nos ayudará a comprender con claridad y eficacia las maravillosas enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. Permanezca atento y disfrute de este tiempo de aprendizaje bíblico. A continuación, quedan con ustedes sus amigos Carmen y Benito Cañate. Y ahora, aprendamos juntos a los pies del Maestro. Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a otra edición más desde su programa Los Pies del Maestro, que se transmite por esta su emisora Radio Avivamiento en los 1530 AM de su dial, y en compañía de la hermana Carmen Cañate y Benito Cañate, vamos a ir desarrollando una serie de temas de importancia para la edificación del cuerpo de Cristo y de cada uno de nosotros como hijos de Dios. A continuación, cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos, en esta tarde ya de mediodía precioso que el Señor nos ha regalado. Queremos darle gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad de estar nuevamente aquí en su programa A los Pies del Maestro, un programa que nació en el corazón de Dios, un programa que se camina bajo el mando de nuestro Señor Jesucristo, y seguimos adelante creyendo que Jesucristo tiene todo el imperio de vida para que nosotros podamos continuar adelante. Queremos saludar a todos esos hermanos que nos escuchan allí en su auto, en su casa, tal vez están haciendo oficio. Queremos saludar también a todos aquellos que nos sintonizan sábado tras sábado. Tenemos un programa de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Así que usted no puede perderse toda esta serie de programas que vamos a tratar sobre un tema muy interesante que el Señor nos ha regalado para que nosotros nos edifiquemos, nos consolemos y sirva de exhortación para nuestras vidas. Así que bueno, vamos a empezar hoy con una reflexión maravillosa. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este día maravilloso que tú nos has regalado, por tu presencia en medio nuestro, porque estamos aquí, Señor, para postrarnos a tus pies, para sentarnos, Dios mío, a escuchar lo que tú tienes para nuestra vida, sabiendo que tú tienes una palabra poderosa para nosotros. Sabemos, Señor, que tú vas a edificar nuestras vidas, que vas a darle un giro, un cambio a nuestras vidas de manera tal que nuestros corazones sean transformados. Y una vez transformados podamos ayudar a otros, servir a otros, Señor, porque tú nos has llamado a un propósito específico y queremos honrarte, queremos seguir ese propósito, queremos entrar en el propósito que tú nos has establecido, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú harás en este programa A los Pies del Maestro. Es tuyo, Señor, es para tu gloria y tu honra, porque sabemos que Jesucristo tiene todo el imperio de vida. En el nombre de Jesús declaramos que somos más que vencedores. Amén y amén. Amén y amén. Así es, queridos hermanos, el tema que vamos a abordar durante la tarde de hoy es el referente al liderazgo cristiano. Y para iniciar esta temática es importante precisar algunos términos. Entre ellos, a pesar de que estamos utilizando como título liderazgo, debemos reconocer todos que la palabra líder no es una palabra que se encuentra dentro de la Biblia, ni en su versión griega, ni en su versión hebrea o aramea. Esa palabra no existe dentro de la Biblia. Es una terminología más acuñada que viene del alemán y que viene del inglés hasta nuestros días, y en la cual nos hemos identificado. Tanto es así que la cultura secular habla de cursos de liderazgo, foros de liderazgo, y habla del término líder para referirse a aquel que hace las veces de dirigente y que tiene un alto poder de persuasión sobre los seguidores. Sin embargo, dentro de esta hora que vamos a compartir, vamos a darnos cuenta cuál es la terminología adecuada que se va desarrollando en la palabra de Dios y cuál es el perfil que debe definir
al líder cristiano. Y ya para adelantarnos un poco en las temáticas, Sí, porque va a haber una serie en torno a este tema, es importante que sepamos que lo más cercano al concepto de líder dentro de la palabra de Dios es el término siervo. Y sobre esa base vamos a nosotros a establecer las diferencias entre el liderazgo secular y el liderazgo cristiano, entendido como aquella labor y aquel rol que desempeña el siervo de Dios. Y todo lo que implica esa caracterización y cómo debe expresarse a lo largo de nuestra vida como cristiano. Claro que sí, porque es importante, Benito, conocer que dentro de esas definiciones que tú has hablado, que no existen en la palabra taxativa liderazgo o líder, pero sí las cualidades y el carácter de un líder, sí, o de un siervo. Debemos señalar también que existen más de 850 definiciones de liderazgo, y una de ellas es el proceso de persuasión a través del cual una persona induce a un grupo a perseguir cierto objetivo. Liderazgo también es la influencia o la habilidad de una persona de influenciar a otros. En el caso de Henry Blackaby, dice que es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios, que es uno de los términos muy interesantes de liderazgo. Y el liderazgo es la habilidad de estimular a otros a seguir tu ejemplo, dice el doctor Miguel Núñez. Y es importante conocer esto de liderazgo, porque nosotros, al desconocer algunos puntos fundamentales, vemos fracasos dentro del servicio a Dios, porque no nos enfocamos realmente en cómo Dios quiere que sus hijos o sus siervos hagan las cosas y caminen en el propósito, para que puedan guiar a su pueblo hacia el propósito. Porque lo que importa también es que un líder sepa cuál es la visión y pueda meter a otros en la visión y en el propósito que Dios ha establecido para esa visión. Efectivamente, dentro de esa expresión y esa calificación que Carmen ha compartido con nosotros podemos identificar un primer elemento que es importante que todos tengamos presente. En el liderazgo, comúnmente, la visión la tiene el líder, el propósito lo tiene el líder, y el líder empieza a construir y a procurar que las ideas que expresan esa visión calen en los seguidores, para que estos se entusiasmen en la realización y en el alcance de los objetivos que la misma visión ha establecido. Sin embargo, cuando hablamos del siervo, en la caracterización del liderazgo cristiano, tenemos que reconocer que la visión es de Dios y proviene de Dios. Amén. Y que en este caso el siervo se convierte en el receptor de la visión y en el instrumento que Dios utiliza para comunicar esa visión y ese mensaje al resto de los llamados seguidores. Por eso el siervo tiende a iniciar lo que es la formación discipular, que es lo que permite que el seguidor se comprometa no con la visión del siervo, sino con la visión de Dios, que actúa por medio del siervo para el cumplimiento del propósito de Dios en la realización del misterio de la iglesia aquí en la tierra. Es que debemos comprender puntos fundamentales, Benito, que estamos hablando aquí en el programa a los pies del maestro. Amén. ¿Verdad? Que hay una diferencia entre el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. Sí. La personalidad del líder dice mucho de él. Puede ser que un niño dirija un grupo de baloncesto, puede ser que un obrero con brillantes ideas dirija una fábrica, pero tenemos que tomar en cuenta que el líder nace con un magnetismo, lo cual hace que los demás lo sigan, incluso a pesar de sus errores. Ese es el líder natural. Nosotros vemos también que en la Biblia dice en Segunda de Crónicas 28 del 1 al 5, sí, en Segunda de Reyes 21, 20 y 19 versículo 23, que hubieron reyes que fracasaron en su liderazgo por no poner su confianza en Dios y se fueron tras dioses ajenos. Y nosotros vemos a través de la Biblia
que estos líderes eran líderes naturales. Habían nacido en un trono, sin embargo no tenían la capacidad de poder ejercer su liderazgo espiritualmente. Habían tenido un derecho legal, pero sin embargo no tenían el don o no tenían la visión clara de lo que se tenía que hacer en ese trono. Entonces tenemos que ver claramente, por ejemplo, el caso de Nabucodonosor. La motivación de un líder natural como Nabucodonosor fue el hecho de que él se creyó autosuficiente, que son una de las características que debe cuidarse en el liderazgo. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor se atribuyó toda la gloria en vez de darle la gloria a Dios y honrar a Dios por todas las riquezas y por todo lo que Dios le había permitido tener. Entonces, vemos que el liderazgo natural, Benito, se centra muchas veces en las necesidades sociales, porque tenemos que hacer la diferencia entre el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. En las necesidades sociales, el líder natural busca aceptación, y nosotros tenemos que comprender que nosotros no estamos buscando aceptación, nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Y el líder natural se preocupa mucho por lo social y se preocupa mucho por agradar a las personas. Yo creo, cielo, que dentro de ese, y utilizando un poco casos particulares que la propia palabra ha establecido, como tú bien haces referencia al caso de Nabucodonosor, y para ponerlo en paralelo con el caso, por ejemplo, del rey David, podemos identificar plenamente las características, iniciando con esta inicial que tú has remarcado, con respecto al que el líder natural, tipo de Nabucodonosor, busca su propia gloria y su propia alabanza. Busca ser reconocido y busca ser adorado y ser honrado y ser alabado por los seguidores, y tiende mucho a tener que vender su imagen ante los seguidores como el hombre superior, el hombre con habilidades sobrenaturales que merece ser reconocido como superior por parte de los seguidores. Y frente a esta caracterización, que la vemos plenamente identificada en Nabucodonosor, solamente tenemos que irnos al capítulo 4 del libro de Daniel, donde se da toda la descripción de lo que significó el juicio que Dios manda a Nabucodonosor como consecuencia de su altivez y de su orgullo y de su soberbia, y lo contraponemos a la propia expresión del rey David. Nos damos cuenta que David, que declara la palabra que su corazón era conforme al corazón de Dios, es calificado de tal manera porque David no busca su propio bien. David busca el bien del Señor, hacer la voluntad del Señor. David busca obedecerle. David busca agradar a Dios. Y vemos esta circunstancia a lo largo de los propios salmos de David, en donde David expresa lo que él es y que necesita de Dios para poder lograr vencer muchos obstáculos que se le presentan en la vida. Y lo vemos también en la disposición del corazón de David, inclusive a construirle casa a Jehová. Por eso David es la antítesis de lo que era Saúl, el desobediente. David es el obediente, aquel que hace la voluntad del Señor y no su propia voluntad. Aquel que busca la gloria de Dios y no su propia gloria. Y esta es una contraposición, y David es el tipo de liderazgo espiritual frente a Nabucodonosor, que en esta comparación que estamos realizando en este programa es tipo de liderazgo natural. Y son las cosas que el creyente, el que siente un llamado de parte de Dios a realizar una obra especial y a ejecutar y a cumplir una misión específica, debe tomar en consideración para, al momento de iniciarla, poder garantizar el éxito en esa obra espiritual que Dios te ha encomendado, y no permitir que los aspectos naturales, tu ego o tu yo, puedan anteponerse a lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Sí, porque muchas veces vemos que el líder natural, Benito, como tú bien lo has señalado, tiende al ego, tiende a sentir que es una persona valiosa, una persona indispensable, que las cosas no van a caminar si no está allí, y está movido por las emociones y está movido por los deseos egoístas y pierde el equilibrio entre las emociones y la lógica.
Y entonces, ahora podemos ver, ¿las emociones son malas? No, no son malas. Lo malo es dejarse controlar por ella. Por eso es que estamos hablando entre la diferencia de un líder natural y un líder espiritual. ¿Por qué? Porque, como bien lo señalamos al principio, influye mucho el carácter, la personalidad. ¿Por qué? Porque un líder espiritual debe irradiar a otros. Por su personalidad debe irradiar, porque es nutrida por el poder del Espíritu Santo. Porque mientras más un líder se acerca a Dios, más es usado por Dios para su obra. Y esto es fundamental porque el Espíritu Santo alcanzará a los demás por medio de ese líder que se deja moldear por Dios, que se deja guiar por el Señor, y lo vemos en el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que cuando Él llamó a sus discípulos, al instante le siguieron. La palabra dice en Marcos 2:14 y en Lucas 5:27 que Jesús le dijo: sígueme, y le siguieron. Hubo un momento en Juan 1:43 que Jesús halló a Felipe y le dijo: sígueme, y Felipe lo siguió. Así que el líder es aquel que vemos que sirve a los demás, porque la base del liderazgo espiritual, Benito, es aquel que sirve a los demás. Un verdadero líder debe servir así como Jesús lo enseñó, así como Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque el líder es aquel que sirve a los demás, adquiriendo de esta manera autoridad y respeto. No se guía ni se confía en sí mismo. Ese líder depende de Dios y disciplinadamente busca a Dios y le obedece. Así es. Cuando en la expresión de nuestro Señor Jesucristo, el siervo del Señor, nos damos cuenta efectivamente que el liderazgo espiritual se identifica y uno lo puede reconocer a través de la humildad y la preocupación del líder espiritual por los seguidores. Y esa preocupación del líder espiritual por los seguidores la expresa muy claramente nuestro Señor Jesucristo al señalar al propósito del momento en que le lava los pies a sus discípulos. Amén. Que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y esa frase evoca todo un discurso y una metodología del liderazgo espiritual. A diferencia del liderazgo natural, que busca siempre ser servido, claro, por el ego no servir. Y las emociones. Exactamente. Si no hemos dado cuenta, todo va concatenado. Un alto ego en donde busco mi gloria me lleva a ver a los demás en función de mi satisfacción y en función de mi necesidad. Claro. Pero un liderazgo espiritual que busca la gloria de Dios, entonces ve la preocupación por los demás en procurar que los demás sean mejores, que los demás crezcan. Quiere decir que el liderazgo cristiano se caracteriza por lograr que los seguidores crezcan, claro, por lograr que los seguidores se desarrollen. Lo expresa muy claramente el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando hace referencia en ese capítulo 4 que el propósito y la finalidad de los ministerios cristianos establecidos por nuestro Señor Jesucristo es para perfeccionar al pueblo de los santos, para que todos lleguen a la estatura de un varón perfecto. Entonces ahí se ve con claridad: el liderazgo natural no busca la edificación y no busca que el seguidor o el discípulo pueda alcanzar una mayor estatura, porque lo ve como una amenaza a su propio liderazgo. Un ejemplo clásico de esta situación lo vemos en la relación de Saúl con David. Exacto. Saúl siente temor de David por la unción de David, por el respaldo de Dios a favor de David, y lo identifica como una amenaza y reacciona en función de la amenaza y el miedo que siente, tratando de eliminar a David, y por eso persigue a David. Entonces ya sabemos que Saúl es, al igual que Nabucodonosor, un tipo de liderazgo natural, no basado en la obediencia y no basado en agradar a Dios. A pesar de que Saúl fue llamado por Dios. Efectivamente. Fue puesto por Dios para que reinase. Con mayor razón, Saúl ejemplifica lo que puede ocurrir en un liderazgo espiritual distorsionado.
Un liderazgo espiritual distorsionado que se deja llevar por la naturaleza pecaminosa que denominamos carne, es un liderazgo que se aparta del llamado de Dios y que Dios, como señala bien en su palabra, termina desechando por un liderazgo conforme a la voluntad de Dios y agradable a Él. Es por eso que nosotros vemos que la base del liderazgo espiritual, Benito, entonces sería estar centrado en el servicio incondicional a Dios y a los demás. Amén. Eso lo vemos en el caso de José. Sí. A pesar de que José servía a Potifar, no lo hacía para Potifar, lo hacía para agradar a Dios. Y no importaba la circunstancia, también lo vemos en la cárcel. José era un servidor incondicional, porque un propósito fundamental. A pesar de las circunstancias de José, José conocía la visión del propósito para el cual Dios lo había. Amén. Le permitía pasar por lo que estaba pasando, por Potifar, por la cárcel, porque sabría que llegaría un momento en donde saldría para preservación de la vida de su pueblo. Entonces vemos que la base de un liderazgo es sacrificial. Sirve no por alcanzar méritos, sino por amor a Dios y a las personas. Y otro punto fundamental, Benito, que un líder debe saber y comprender es que Dios lo ha puesto en un sitial y debe percibir dentro de ese sitial o dentro de esa posición, debe percibir una necesidad real. Debe conocer la necesidad de la situación o del lugar donde esté liderizando. Porque lo vemos en Nehemías. Amén. Nehemías percibe que en Jerusalén había una necesidad. Sí. La ciudad estaba destruida, estaba avasallada. Nehemías vio que era necesario ir y ayudar a su pueblo por razón de que Dios lo estaba llamando. Vemos que Nehemías se dio cuenta que él tenía un don. Amén. Un líder debe saber que él posee un don dado por Dios y que ese don se ajusta a la necesidad existente. Nehemías sabía que él era el que tenía el don y la capacidad para poder llevar lo que su pueblo necesitaba. Él estaba al lado del rey. El rey le dio todo lo que necesitaba para ayudar a su pueblo. Entonces debemos concentrarnos en eso y conocer que es importante percibir que en donde estemos, cuál es la necesidad que se necesita y cuál es el don que Dios me ha dado que yo puedo ejercer y que se ajusta a la necesidad que existe en ese momento. En los cursos de liderazgo, inclusive en los cursos de Maxwell, por ejemplo, de liderazgo, se habla mucho de que el líder debe saber vivir desde la trinchera. Y esa frase, vivir desde la trinchera, identifica que el líder tiene que saber cuál es la realidad del campo de batalla. Claro. Tiene que saber cuáles son las condiciones en que están operando sus tropas y tiene que saber cuáles son las condiciones en que opera el adversario. Tiene que conocer las condiciones del campo y del lugar, tiene que manejar las condiciones del clima, tiene que estar atento a cualquier dato o señal que le permita tener el sentido de oportunidad para saber cómo actuar, tiene que poder animar y fortalecer y restaurar el ánimo de los seguidores en un momento determinado. Tiene que desplegar la pasión. Porque ese es un elemento que es fundamental dentro del detalle. El líder tiene que, el nivel de compromiso con la misión lo obliga a ser apasionado. Tiene que apasionarlo, tiene que vivirlo y tiene que persuadir a la tropa. Por eso que tiene que ser un comunicador. Y cuando hablamos de comunicador, ahí nos detenemos un momento. Porque cuando hablamos de un comunicador, muchas veces secularmente hemos aprendido que el comunicador tiene que ser un hombre o una mujer de un verbo fluido, de una oratoria persuasiva e impresionante. La palabra del Señor nos enseña a lo largo de la historia de comunicadores que no tenían estas dotes o estas características. Tartamudo. Moisés, el mejor ejemplo de ello, era tartamudo, él mismo lo decía, pero no por eso no era el líder de la nación de Israel que Dios había elegido para una misión específica. Y así nos vamos a encontrar en el camino con otros
que no tenían ese verbo tan comunicador. Pablo lo expresa muchas veces, muy bueno en escribiendo cartas, pero posiblemente, inclusive a los corintios, tal vez cuando lo vean personalmente, no sientan, lo vean débil. Entonces nos damos cuenta que en realidad el elemento de la comunicación es un elemento que es desarrollado a partir de la pasión, del compromiso pleno del líder con la visión, que es lo que le permite al expresarse cautivar, motivar, entusiasmar y transmitir esa misma pasión a los discípulos y a los seguidores. Tal vez el mayor modelo de liderazgo, inclusive tanto secular como espiritual, indudablemente lo es así, es nuestro Señor Jesucristo. Un hábil comunicador y un comunicador sencillo, un comunicador agradable, un comunicador que no estropea el oído. Si uno lee los evangelios y lee las palabras de nuestro Señor Jesucristo, se da cuenta, pero un comunicador firme, un comunicador claro. No solamente un comunicador de ideas, sino alguien que defiende ideas, debate ideas y persuade, que conoce perfectamente las características de sus adversarios desde el punto de vista espiritual y sabe cómo llevarla a las personas a la convicción de que su comportamiento no es el adecuado. Entonces, que conoce precisamente a las personas. Es lo que Carmen señalaba con respecto a que el líder espiritual debe saber cuál don te ha dado el Señor y tiene que desarrollar el don en función de lo que demanda su liderazgo y a través de esas mismas expresiones. Ahora, viene una pregunta que todo el mundo se hace: ¿el liderazgo aún espiritual se aprende, se nace? No, nos los da el Señor. Y el Señor nos capacita. Y el Señor nos guía. Y el Señor nos dirige. Y nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos, porque eso es lo que nos da el sentido de la oportunidad. Y lo vemos en el caso del liderazgo de Esther. Esther sabía para qué tiempo, y así se lo hizo ver Mardoqueo, para qué tiempo ella había nacido y dentro de qué propósito. Y que todo lo que había ocurrido en su vida no era una casualidad. Era dentro del propósito de Dios y sabía el momento en que tenía que hacer uso de los dones y de las capacidades que Dios le dio para cumplir ese deber y ese ministerio. Es importante tomar en cuenta, Benito, lo que tú acabas de señalar, el hecho de que un líder persigue un propósito. Porque es difícil y casi que imposible separar liderazgo de propósito. El líder debe caminar hacia metas específicas. Amén. ¿Por qué? Porque hay una visión. Porque cuando no hay visión, Benito, estamos caminando a ciegas. Así es. Por eso es importante que cuando Jesús aparece en Galilea predicando el evangelio del reino, muchos comienzan a seguirlo. Y Jesús se dedica a 12 apóstoles o a 12 discípulos, en especial. Luego aparecen 70 más. ¿Por qué? Porque el líder no actúa solo. El líder tiene seguidores. Y en el caso del líder espiritual, son discípulos. Y tienen que tenerlo. ¿Por qué? Porque debido a que tienen una causa más grande que ellos, un propósito. Y necesitan de los seguidores para llevar a cabo ese propósito. Y un propósito que muchas veces va más allá del tiempo y va más allá del espacio. Y parte de un reconocimiento, las propias limitaciones humanas. Y que para poder cumplir el propósito necesita multiplicarse. Es lo que comprende Moisés cuando su suegro Jetro le dice que es necesario que ponga jueces sobre Israel, claro, porque él no podía llevar toda la carga. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de la formación. La multiplicación. La multiplicación de ese mensaje, porque sabía que ese mensaje había de trascender en el tiempo y el espacio. Y lo vemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando él mismo hace referencia y pide por los discípulos y por los que habrían de creer en la palabra de ellos, por el testimonio. Entonces ahí vemos la amplitud de la visión de lo que hoy nosotros vivimos como el Evangelio. Y ese es el mismo concepto que nosotros tenemos que tener en el ejercicio de nuestro liderazgo espiritual. Ahí vemos indudablemente una de las características. El líder no puede ser egoísta. El líder no puede tener el pensamiento de que él nació para semilla y para simplemente todo empieza con él y todo muere con él. Cristo Jesús nos enseñó que no.
todo empieza con su muerte y su resurrección para que todos entonces vivamos bajo ese mismo concepto y bajo ese mismo sistema. Es importante para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos a los pies del maestro y estamos hablando con respecto al liderazgo natural versus el liderazgo espiritual. Y hablábamos que el líder natural confía en sí mismo, pero el líder espiritual confía en Dios, como en el caso de Nehemías. Amén. Hablábamos que el líder natural es arrogante, es egocéntrico, es ambicioso, pero el líder espiritual es humilde y debemos tomar eso en cuenta, de que el líder natural conoce las cualidades de los hombres, pero el líder espiritual conoce a Dios. Amén. Que es un punto fundamental. Al líder natural le gusta tener autoridad, le gusta someter, pero al líder espiritual le gusta obedecer a Dios. Vemos que el líder natural pues es independiente, hace lo que le da la gana y según sus emociones y sus pareceres. Pero el líder espiritual depende del Espíritu Santo. El líder natural es imitador de otras personas o de los grandes. El líder espiritual imita a Dios. Pablo Amén. dijo, sed imitador de mí como yo de Cristo. Amén. Entonces vemos claramente que el liderazgo natural busca recompensas, busca aplausos, busca fama, busca poder, busca gloria. Pero el líder espiritual sirve por amor. Y esos son puntos fundamentales. El líder natural toma sus propias decisiones, pero el líder espiritual busca la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que todo depende del Señor. Así que mientras usted va acomodándose allí, mientras usted está escuchando, mientras está deleitándose a los pies del maestro, nosotros nos vamos a un cambio musical para que usted pueda tomarse un vasito de agua y compartir, pero siga en sintonía de nosotros aquí en su programa A los pies del maestro con Benito y Carmen Cañate. Aquello que voy a Por fe yo lo sé que lo voy a lograr.
convencido estoy y creeré. Yo me levanto en fe, yo lo consigo si Él conmigo va. Por fe. Bien, hermanos, aquí estamos de vuelta en este su programa A los pies del Maestro, que se transmite por esta su emisora en los 15:30 AM de su dial. Bien, durante este programa vamos a continuar en esta segunda parte. Vamos a seguir desarrollando esta temática tan interesante como lo es el liderazgo cristiano, conforme a lo que la palabra de Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Bien, habíamos terminado el programa con una serie de caracterizaciones a los que Carmen hacía referencia en una especie de cuadro comparativo entre las cualidades del líder y las que no son las cualidades del líder. Así que nosotros, dentro de este aspecto, vamos a seguir construyendo los elementos que todos necesitamos. Dentro de ese parecer es importante que nosotros tomemos en consideración la siguiente premisa para esta segunda parte. La visión es fundamental en el ejercicio y en el desarrollo del liderazgo espiritual y del liderazgo cristiano. Porque todo se articula en torno a la visión, a tal punto que pudiésemos afirmar que sin visión no hay liderazgo. Y esa visión que proviene de Dios obliga a una forma de actuar, una forma de ser, para poder lograr que la visión se convierta en una realidad, en una materialización del propósito de Dios en las vidas de aquellos sobre los cuales recae la obra transformadora del Espíritu Santo. Y de allí la afirmación final de Carmen antes de irnos a esta pausa, de la dirección del Espíritu Santo. Tanto es así, por eso entendemos por qué David se señalaba en uno de sus salmos que no apartes de mí tu Santo Espíritu, conforme a lo que establece la palabra. Y es vital para cualquier siervo del Señor estar en comunión permanente con el Espíritu Santo, porque es cuando vamos a encontrar la dirección y la orientación necesaria para cumplir la visión que el Señor ha puesto en nosotros. Claro, Benito, porque es casi imposible separar liderazgo de visión. ¿Por qué? La palabra dice en Proverbios 29, 18, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Amén. Dichosos los que son obedientes a la ley. Entonces vemos claramente que una visión es la imagen de un mejor mañana. Pero no una imagen cualquiera, es una imagen dada por Dios y que promueve el creer y el actuar de a quien se le da la visión. Porque tú puedes recibir una visión de parte del Señor, un propósito, pero si tú no le crees y no actúas, o le crees y no actúas, entonces la visión puede distorsionarse o puede fracasar. ¿Por qué? No porque Dios no te la haya dado, sino porque tú no le has creído o no has actuado en base a lo que has creído. Entonces, por eso es fundamental que todos los buenos líderes sean guiados por una buena visión. ¿Por qué? Porque estos líderes espirituales no están satisfechos con mantener el status quo, Benito, sino que la visión es el retrato de un mejor futuro en el propósito para el cual Dios le ha llamado. Entonces es fundamental que nosotros comprendamos estos puntos, Benito, porque muchas veces nosotros queremos servir al Señor, muchas veces nosotros queremos liderizar, queremos ayudar, pero no estamos claros en lo que queremos hacer o en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso es importante la guía y la enseñanza y la provisión del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver los ingredientes de una visión. Uno de los ingredientes importantes es estar claro. La claridad es como un mapa en el interior de nosotros. La visión de Dios se plasma en nuestro interior de manera que nos inquieta, nos incomoda. ¿Por qué? Porque para que nosotros nos levantemos y actuemos como
decíamos en antes. Y debemos tener un enfoque hacia el futuro, un enfoque claro hacia el futuro y ver mucho más allá de nuestro presente. Nosotros no podemos mirar solamente el presente, porque tal vez el presente no diga nada. Pero nosotros, si Dios nos ha dado una visión, debemos saber que hay más en el Señor y que Dios nos ha llamado a más. Entonces, debemos saber que la visión es un regalo de Dios. La visión de Dios no es el regalo de Dios. Tiene que ver con la inspiración de Dios y no es una inspiración humana. Por eso hay personas que, por ejemplo, quieren ser ministros de la alabanza y Dios no los llamó a ser ministros de la alabanza y fracasan en el ministerio de la alabanza. ¿Por qué? Porque Dios no los llamó a eso. Entonces nosotros debemos tener un enfoque claro hacia dónde vamos y entender que esto no tiene que ver nada con humanidad, sino con inspiración divina. Ahí tenemos que tomar en consideración el siguiente aspecto, hermanos. Cuando nosotros estamos hablando de una visión en todos estos rasgos, estas características que nos permiten identificarla y nos permiten comprenderla para que podamos vivir de acuerdo a esa visión establecida. La visión no es más que aquella imagen que yo tengo con respecto a dónde quiero llegar. Por ejemplo, si yo quiero salir de Panamá y quiero llegar a Chiriquí, yo tengo que tener en mi mente, a Chiriquí, yo tengo que tener en mi mente el punto, cuál es mi meta y cuál es mi objetivo, para empezar a trabajar en función de ello, para empezar a construir en función de ello y para empezar a planificar en función de lograr ese mi objetivo. Porque así lo he visualizado. El panameño es muy dado en términos generales a construir, al día a día. a construir sus propias casas. Y cuando va construyendo sus propias casas, lo hace sobre la base de una visión. ¿Qué casa yo quiero tener? Y empieza poco a poco, hasta que con el tiempo va edificando plenamente lo que quiere. Lo mismo es con la profesión, lo mismo debe ser con la vida. Y mucho más debe ser con el ministerio, sabiendo esto, que Dios nos pone la visión y por eso es que Dios nos capacita para que nosotros a su vez seamos líderes y capacitemos a otros, porque la visión tiene un fin y un propósito, que no es el beneficio de aquel que ha tenido y ha recibido la visión de Dios, sino que es el beneficio de aquellos a los que Dios confiará para que ellos logren obtener eso. Y las visiones cristianas siempre tienden a la realización, siempre tienden a la edificación, siempre tienden al crecimiento espiritual de los llamados discípulos. Y ese crecimiento espiritual de los llamados discípulos tiene que ser visto. Cuando uno ve a un hermano, y ahí conocemos y comprendemos el corazón de un líder y de un siervo, cuando ve a una persona inconversa y lo ve tal vez en todo el lodo que lo pueda estar inundando y todo su mal comportamiento, no puede ver solamente lo que tiene frente a sus ojos. Tiene que tener una visión de lo que Dios quiere hacer con esa persona y de que como Dios quiere hacer algo con esa persona, entonces Él debe ser el facilitador para lograr que el propósito de Dios se cumpla. Y esto lo estamos viendo en relación a simplemente el trabajo que el líder espiritual tiene que realizar con las ovejas o con los seguidores. Pero si lo vemos más largo, en lo que es una obra, un propósito de Dios en un área o una región específica, indudablemente también se contribuye de esa manera y se maneja bajo los mismos criterios y los mismos propósitos. ¿Cielo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es importante saber que a pesar de la claridad y el enfoque, a pesar de conocer que es una visión regalada por Dios con un propósito específico, esa visión debe traer cambios, debe mejorar las condiciones presentes cuando introduce el reino de Dios en ese ambiente. Por eso yo le hablaba en antes de conocer la necesidad existente en el área en donde usted está sirviendo o donde usted está ejerciendo el don que Dios le ha dado.
Y un punto fundamental es que la visión tiene personas y tiempos escogidos. Amén. ¿Por qué? Porque es para gente y para momentos específicos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque todos necesitamos formar parte de una visión y llegar a cumplir tal meta. Lo vemos en Abraham, por ejemplo. Abraham fue escogido para que de su lomo naciese el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero Abraham, dentro de la visión que Dios le da, comete errores, porque Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y cuando sale de su tierra se lleva la parentela. Amén. Entonces Dios en el camino tiene que enfocarlo, tienen que encaminarlo para que él comprenda que lo llamó a él, no a Lot, ni a Taré, ni ninguno de ellos. Lo mismo pasa con Moisés. Dios le dice a Moisés que él iba a ser el caudillo, ¿verdad? ¿Qué hace Moisés? Se acelera y mata a un egipcio. Y luego de eso tiene que irse al desierto con las ovejas. Y es allí donde Dios lo llama. Y es ahí donde Dios se le muestra. Amén. Pero no es hasta los 80 años que que Moisés puede encaminarse realmente en la visión que Dios le había dado muchos años atrás. Lo vemos también en Josué. Josué, Dios le dice: levántate, Josué. Olvídate y deja de estar llorando a Moisés. Empieza a caminar hacia adelante, porque yo tengo un propósito, yo te he dado una visión, la misma que tuvo Moisés, pero ahora te toca a ti terminar la obra. ¿Por qué? Porque yo quiero llevar a mi pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Entonces Josué tiene que levantarse y completar la visión que una vez Dios le dio a Moisés. Y así sucesivamente vemos cómo Dios introduce a personas y tiempos escogidos. Es que la visión es para gente y momentos específicos. Nehemías fue escogido en un tiempo específico para una misión específica. Y usted y yo tenemos que comprender que Dios tiene un llamado para nosotros, pero ahora es importante conocer la visión que Dios tiene para nosotros. Y para conocer esa visión hay un proceso. Y ese proceso es el primer paso: intimidad con Dios. Amén. Las personas que obtienen una visión de parte de Dios han pasado tiempo con Dios. Amén. Tiempo de adoración, tiempo de quietud, tiempo de privacidad y reflexión. ¿Por qué? Porque esta unión le da a Dios la oportunidad de hablarnos y revelarse a nosotros y revelarnosle al líder lo que quiere que él haga. Pero sin comunión, sin intimidad con Dios, ¿cómo voy a conocer la visión de Dios? Necesito pasar tiempo de intimidad con el Señor para que el Señor plante esa semilla, esa visión dentro de cada uno de nosotros. Amén. Lo vemos en el caso de Samuel, y todos conocemos la escena cuando Dios llama a Samuel, y Samuel desconocía la manera en cómo podía comprender, en cómo podía responder a ese llamado, hasta que aprendió que la forma de responder a ese llamado: heme aquí, Señor, para que entonces la visión pudiera ser expresada, la visión pudiese ser comunicada y Samuel pudiese andar conforme a la visión. Y Dios le da a Samuel diversas visiones a lo largo de su vida ministerial como profeta y como juez de Israel. Y Samuel ejecuta esa visión. Y eso es un punto que todos tenemos que tener muy en cuenta, y es donde vemos que todo esto es una armonía perfecta en el Espíritu Santo. La visión nos dice inclusive desde cuál es nuestro rol y hasta dónde nosotros vamos a llegar. Un ejemplo lo tenemos en Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía ese tiempo de intimidad con el Señor en el desierto para saber que él era el que habría de preparar el camino al Mesías. Y al saber que él era el que tenía que preparar el camino al Mesías, sabía que una vez que el Mesías iniciase su ministerio, el ministerio de él, Juan, tenía que menguar. Amén. Entonces ahí vemos, por eso es que Cristo, al hablar de Juan,
alaba a Juan como el mayor de los profetas. ¿Por qué razón? Y ciertamente tenemos que decir que Juan no hizo ningún milagro, pero cumplió la visión que Dios le había establecido y la ejecutó al pie de la letra, y tuvo la humildad para reconocer cuando ya había el momento en que tenía que menguar. Y es uno de los aspectos que no tiene el líder natural. El líder natural no sabe, no quiere Está o ciega. no le da la gana saber cuándo tiene que menguar. Ningún líder natural sabe cuándo se Porque tiene que no retirar. está por la voluntad de Dios, está Exacto. por sí mismo, Por su depende propio de él, reino. no depende de Dios. Exacto. Entonces termina construyendo un paternalismo que ahoga cualquier posible liderazgo de relevo. El líder espiritual no crea esos paternalismos. Lo vemos en Pablo, con Tito y Timoteo y con muchos otros. No creó un paternalismo que los agarra, sino una paternidad espiritual que los levantara para seguir adelante con la obra del evangelio. Claro, porque la visión no es humana, la visión es de Dios y el propósito es de Dios para que usted empiece a crecer y dentro de usted crezca esa visión, y esa visión, una vez plantada en usted y esté clara, usted pueda concebirla y seguir adelante. ¿Por qué? Porque otro de los puntos fundamentales dentro del proceso de la visión no solamente es la intimidad. Ya recibí la visión, tengo que concebirla dentro de mí, internalizarla, creerla, para entonces poder gestarla. ¿Por qué? Porque vienen los 9 meses de gestación, Benito. Y durante este tiempo el líder se identifica con el problema, intercede por las personas e interviene muchas veces. Y la visión se está formando dentro del líder, y ese líder va a experimentar cambios. Porque esto es necesario, Benito, para poder llegar a cumplir el propósito de Dios. Muchos ministerios fracasan, muchos liderazgos fracasan, muchas personas tienen buenas intenciones, pero como no conocen el proceso, no conocen la visión, no conocen el propósito, pues cualquier viento los mueve, y cualquier circunstancia donde empieza a las labores de parto, pues no lo sabe identificar. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde él va a parir, él va a dar a luz la visión, y hay dolor. El enemigo frecuentemente viene a tratar de robarle la visión al líder, y entonces el líder tiene que pelear, tiene que meterse con Dios para que la visión no se aborte, y el líder no tiene que rendirse. ¿Por qué? Porque toda esa lucha, toda esa prueba, todos esos problemas es buena señal, es la señal de que algo está por suceder y que viene el nacimiento en camino. ¿Por qué? Porque el líder, entre más enfrenta batallas, luchas, más tiene que orar, más tiene que planificarse, más Amén. tiene que trabajar. Sobre ese elemento, Carmen, hay que notar algo cuando uno lee la palabra del Señor. Por ejemplo, Josué, antes de entrar a la tierra prometida, años antes, ya había él sido un espía y había ido a la tierra prometida a recorrerla. Y conocían a los pueblos de las regiones y conocía las grandes ciudades. Cuando José cruza el Jordán, sabe que va directamente a Jericó. Y aún en Jericó, él manda espías por delante. ¿Qué nos da a entender eso? En todos los líderes bíblicos, en todos los siervos del Señor, cuando vemos las historias, da la impresión de que hubiesen hecho el recorrido antes de llevar a otros a que lo recorran. Eso significa que el siervo tiene que caminar el camino primero para ayudar a los discípulos y a los seguidores a que lo puedan caminar también. Entonces, eso es un elemento muy importante dentro de este liderazgo cristiano. Que hemos llegado ya al final de este programa durante esta hora, que se ha ido bastante rápido, pero indudablemente vamos a seguir adelante, Sí, hay profundizando otros temas. sobre una serie de puntos y una serie de temas que es necesario que nosotros comprendamos y que nos van a clarificar, nos van a ayudar también a integrarnos y a movernos conforme a la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros y cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Sí, porque como estamos a los pies del maestro Benito, es para comprender
que hay principios fundamentales que cada uno de nosotros tenemos que comprender para poder ejercer mejor el ministerio que Dios nos ha dado. Amén. Ser líder, de repente, como lo habíamos visto, el líder natural, pero Dios no quiere líderes naturales, Dios quiere líderes espirituales que se metan en la visión, que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Y en los próximos programas vamos a estar viendo algunos puntos fundamentales como el líder y las dificultades, el líder y los problemas, cómo actuar, cuál fue la actitud de estos grandes hombres y mujeres de Dios frente a situaciones que querían impedir, cómo viene el espíritu de Amalek a tratar de dañar la obra que Dios ha comenzado en ese camino hacia el liderazgo o hacia el propósito, hacia la visión que Dios ha establecido. Por eso te esperamos el próximo sábado nuevamente aquí en Radio Avivamiento de 12 a 1 de la tarde en el programa A los Pies del Maestro con el hermano Benito Cañate y Carmen de Cañate. Le agradecemos a Dios y a ustedes por su fina audiencia, por su sintonía, y los esperamos el próximo sábado aquí a los pies del Maestro. Dios les bendiga grande y abundantemente, hermanos. Ha sido un verdadero agrado llevar a ustedes el programa A los pies del Maestro. Si usted tiene alguna pregunta, consulta o inquietud acerca de los temas que hemos compartido, no dude en escribirnos a nuestro correo electrónico Jesucristo Imperio de Vida, todo junto en minúscula. Nuevamente, Jesucristo Imperio de Vida @gmail.com. Sus amigos Carmen y Benito Cañate les agradecen su atención y les invitan a encontrarnos nuevamente la próxima semana a esta misma hora por esta estación amiga y así juntos continuar aprendiendo a los pies del Maestro. Dios les bendiga.